El tema de esta epístola se le reconoce como la epístola del gozo. Amén. Recuerde que cada epístola es una carta escrita para diferentes iglesias que Pablo fue fundando. Y esta iglesia de Filipos era una ciudad, hermanos, donde el nombre se le dio a reconocer por Alejandro el Grande y le llamó Filipos. Y esta ciudad, hermanos, era una ciudad romana, pero aparte era conocida porque era una ciudad militar, donde se sentaba, pues me imagino que los principales escuadrones, ejércitos y pues toda su armadura. Como Roma en aquellos tiempos era muy fuerte y tenía mucho ejército. Entonces, esa ciudad de Filipo, como Alejandro el Grande fue uno de los romanos también conquistadores, así se le conoció esa ciudad y se asentó militarmente en reconocimiento a los romanos. Pero ahí mismo Pablo fue y evangelizó y se levantó una iglesia llamada la iglesia de Filipos, la cual Pablo levanta esta epístola y la levanta diciendo así, capítulo 1 de Filipenses. Versículo 1 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Voy a parar un poquito aquí. El subtema, hermanos, se llama precisamente así. Pablo lleva una oración, hermanos, a todo el creyente de la iglesia de Filipos, porque él estaba agradecido por lo que esta iglesia hacía por él, por lo que esta iglesia hacía por el primogénito. El amor de Dios ahí estaba de tal forma cimentado y fundamentado en los corazones de Filipo, que Filipenses hacía una labor tanto de buscar primeramente el reino de Dios, como también de llamar y enviar a las necesidades de los primogénitos que estaban allá en Jerusalén, llevarles alimentos, llevarles cobijas, llevarles las necesidades. Y yo me preguntaba, en Jerusalén estaba la iglesia principal. Por eso Pablo estaba tan agradecido. Él no pensaba que una iglesia de algún lugar donde él andaba en las provincias tuviera ese grande gozo del Señor e hiciera cosas grandes que muchas no lo hacen. El mandar los alimentos, vestimentas, el mandar consuelos a la ciudad de Jerusalén, para él era algo grande, porque de ahí emanaba todo el evangelio. Así que ellos sabían por medio de Pablo la necesidad que había en Jerusalén y ellos enviaban las necesidades. Pablo recibía ayuda de parte de Filipos también, de la iglesia de Filipenses, y ellos recibían con grande gratitud y decía que él estaba tan contento por lo que ellos le mandaban. Y él volvía a escribir y les volvía a decir gracias a la congregación. Pablo y Timoteo, dos elementos de los cuales el Señor utilizó para fundamentar esta iglesia. Y una de las cosas, como dice aquí en el versículo 4, que es el subtema, él no cesaba de orar por ellos. Y una de las cosas que quiero remarcar aquí con la palabra gozo, dice el versículo 4 que acabamos de leer: siempre todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La palabra gozo, hermanos, en el creyente es muy común porque en la Biblia nos habla eso. Y tuve un gran gozo, entusiasmo, alegría. Y yo me ponía a meditar mucho
en que nosotros como seres humanos, que estamos formados de tantos sentimientos, ¿sí? Y emociones, que tanto ahorita en un segundo usted se puede estar riendo, como en un segundo después puede estar llorando, o estar enojado, o estar contento, o está disponible, o está cerrado. Pero por cuestiones de segundos, el ser humano es muy cambiante y voluble. No tiene un control de sus personas, ¿sí? Y usted véalo ahorita. Usted puede ver en su propia persona, ¿sí? Que en la mañana tuvo un gran dilema para tomar una decisión. Y no es más que con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu el que podamos dar el paso de ir a la iglesia, ir a buscar a Dios. ¿Sí? Pero es porque nuestro corazón está sensible a lo que Dios nos está llamando. Está sensible nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo está exhortando, nos está hablando y nos está llamando de que Cristo pronto viene. Y nos está llamando que no es nuestra vida. Nos está constantemente diciendo que tienes que buscar primeramente el reino de Dios. No otra cosa. Cualquier otra cosa vas a perder. Cualquier otra cosa te va a sacar del propósito de Dios. Cualquier otra cosa te va a llevar a otros lugares que jamás pensaste llegar y que después está en hilo de perder tu alma. Tomamos decisiones, hermanos, y se pierde el gozo. Este gozo del cual habla aquí Pablo. Como creyentes, quiero compartirles unas escrituras acerca del gozo. El gozo, hermanos, es una parte muy integral en nuestra vida. Y yo creo que nosotros como seres humanos, a veces vemos una persona conocida y le decimos, ¿y por qué no sonríes si te ves muy bien sonriendo siempre? Y la otra persona, depende de su estado, es como se va a reír o no se va a reír. ¿Sí? Pero tú ya tienes una identidad como seres humanos de decir, ¿sabes qué? Es que sonriendo te ves muy bien. Sí, pero él ha tomado una decisión de no sonreír. Sí. En Cristo, hermanos, el tener el amor de Cristo nos hace mantener en un gozo porque Dios está ahí en nuestro corazón. Sí. Y sabemos en nuestro corazón que si viene a nosotros un diagnóstico mal, si viene a nosotros una noticia mal, nos va a doler. Somos humanos. Pero la paz de Cristo aquí está, que sobrepasa todo entendimiento. Y no hay un descontrol en nuestra vida. Por eso, como le he mencionado, cuando usted tenga una oportunidad, ¿sí?, que a nadie nos gusta, pero una oportunidad de ir a un sepelio donde todos son creyentes, usted va a ver un control dentro del ser creyente. Y usted va a decir, porque a mí me ha tocado estar en esos familiares y han estado familia que no es creyente, y dice, bueno, aquí no les interesa el que falleció, que... Yo a veces le digo, ¿por qué, primo? Pues es que nadie está llorando. Sí, mira, ya está llorando la tía, ya está llorando la abuelita, allá está el tío, ahí está su papá llorando. Sí, no, pero así no. O sea, que sí, que grite. Le digo, esa es tu costumbre y era nuestra costumbre que veíamos antes. ¿Sí? No podemos vivir bajo sentimientos, pero sí en el gozo del Señor. Entonces el ver la tranquilidad, ¿verdad?, porque tú sabes que ya esa persona Dios le ha llamado, ¿sí? Independientemente de las razones, pero Dios ya le llamó. Si esa persona estuvo fiel en el Señor ya le llamó. Y llegó a entender, a veces la gente llega a entender, como le he dicho, que Pablo nos ha estado enseñando por medio de las Escrituras, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces en ningún momento Pablo se empezaba a preocupar a pesar de sus situaciones humanas que tenía, a pesar de estar padeciendo por el Evangelio. Todo lo puedo en Cristo. Lo dijo en un momento después de haber salido de una gran paliza que le dieron en la celda. No lo dijo sentado y ahí
En la sala va, y sí, hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ahí no aplica. Pablo lo expresó después de una buena tunda que le metieron por predicar el evangelio. Y se gozaba en el Señor. Cuando un creyente está al gozo del Señor, hermanos, y tiene un diagnóstico determinado y aplazado ya, marcado, la persona sigue adorando a Dios. Y Dios dice hasta que Dios me llame. Si es mañana, ahorita, un ratito, no lo sé. Pero sigue viviendo como si el diagnóstico no hubiera llegado. No es que no le interese, sino sabe que su prioridad es Dios. Y sabe que para él está viviendo en Cristo. Pero si le han dicho que va a vivir un mes, si le han dicho que va a vivir una semana, si le han dicho que en algún par de años usted va a fallecer por tal diagnóstico, mucha gente lo que pasa, sin Cristo usted sabe, se meten más problemas todavía. Se desconfigura toda su persona y ahora cae en un depresivo, en una angustia, ansiedad, mucho estrés. Y todo eso en conjunto te lleva a un punto. Todas las voces que llegan a tu cabeza es, ya, quítate la vida, no sirves para nada. Y eso es lo que lleva en el subconsciente para llevar a ejecutar. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, cuando estamos en Cristo y una persona llega a entrar en esos procesos, uno le pide al Espíritu Santo, ayúdame, me siento desconsolado, me siento totalmente en el suelo, siento que ya no valgo nada, pero nuestro clamor está ante Dios y el Señor nos va a levantar y nos ha levantado hasta la fecha a muchos creyentes. Dios lo ha levantado de momentos muy, pero casi en la línea de la muerte. El Señor los ha levantado. Porque créame, que el que ha vivido un depresivo es algo muy feo. Ahora que pasó todo este tiempo, el gozo del Señor se fue hasta en muchos creyentes. El gozo de Dios ya no estaba. ¿Por qué? Porque no querían siquiera abrir la ventana, porque sabía que el COVID le iba a entrar por la ventana. No quería respirar ni fuera de la casa, porque pensaba que el COVID estaba respetándole, de que su puerta estaba cerrada y no se iba a meter. Entonces no quería abrirla, mucho menos dejar entrar a algún familiar o algún hermano de la iglesia. Todo por teléfono y por líneas, que fue una modalidad que hoy en día sigue eso. El gozo se fue. Muchas iglesias cerraron y siguen cerradas y jamás van a abrirse. Mucho pueblo quedó esparcido y sin el gozo del Señor, que fue peor. El vivir bajo el gozo del Señor, hermanos, es vivir en Cristo. ¿Sí? Es vivir en Cristo. Y hemos experimentado como iglesia esa enfermedad también. Algunos nos contagiamos, pero gracias a Dios aquí estamos. Tuvimos que ir a casas que estaban hermanos con contagio, toda la familia, llevar alimentos, medicinas, y gloria a Dios, aquí estamos. No fue imprudencia, sino fue confiando en el Señor, que había una necesidad en el pueblo y teníamos que ir. Después de que sucedió esto, yo veía noticias en lo que es una editorial cristiana de periodismo, y veía que muchas iglesias en todo el mundo, la misma iglesia no quería hacer el servicio. Tenía que ir a hacerlo el pastor o algún diácono, el llevar los alimentos o medicinas a los hermanos ancianos que no podían moverse o a aquellos que estaban enfermos y no podían salir de sus hogares. Y en las entrevistas ellos decían, nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios. Si el Señor, a Él le place que no llevemos los alimentos, el Señor nos va a llamar, decía un hermano, un diácono de una iglesia en Roma. Y dijo, pero Dios sabe la gran necesidad que hay allá.
me tiene que dejar llegar, dice. Y me tiene que dejar los alimentos y las medicinas y poder ver yo la gloria de Dios en ellos. Esa era su fe. En eso estaba su gozo. El ir a hacer eso, porque sabía que su hermano estaba padeciendo allá. El ir a hacerlo, después platicaba en otros tiempos, el ir a hacerlo, y él estaba gozoso y más gozoso y más contento, porque él mostraba a la iglesia que había arrancado nuevamente en Roma, esta iglesia que les hablo, y él estaba muy contento mostrando a la familia de ancianos a la cual estuvo llevando alimento en todo ese periodo. Y dice, yo le doy gracias a Dios porque mis ojos han visto la mano de Dios sobre su vida, dice, y sobre mi vida. Y expresaba al hermano, si Dios me quiere llevar, que me lleve. Ya vi la gloria de Él. Ese es el gozo de Dios. Entonces, el gozo es integral para nuestra vida en creyente porque somos salvos por la gracia de Cristo. Amén. Así que la gracia del Señor nos ha llevado a ser salvos por Cristo Jesús. En nosotros ahora viene una paz, porque sabes quién es Cristo. Y si no, lo estás conociendo quién es Cristo. Así que, ¿qué nos separará del amor de Dios? Dice Pablo. Tempestad, pestilencias, enfermedades, guerras. Dijo Pablo, nada me va a separar del amor de Cristo. Nada. Así que la paz interior, hermanos, es un trabajo del Espíritu Santo que trae hacia nuestras vidas. Y es esa que tú empiezas a ver en la gente. ¿Por qué esta persona no se pone como nosotros? Porque hay una diferencia. Cristo está ahora en mí. Ya no estoy como ustedes como antes. Y esa es la explicación de la cual nosotros vivimos diario, porque convivimos con compañeros de trabajo, compañeros de escuelas, vecinos, familiares no creyentes, y siempre hay una pregunta que para ellos es locura con nosotros, pero nosotros tenemos una respuesta para decirles, pues es que Cristo está en mí, he creído, ¿sí? Y la vida cotidiana que ellos tienen, para ellos como gozo, piensan que todo lo que hacen en el mundo para ellos es un gozo. Pero acuérdese, todo lo que ofrece el mundo es temporal. ¿Sí? Todo lo que el mundo le ofrece es temporal. Nos sorprende a nosotros platicar con mi esposa el día último que cerramos el culto aquí. Tuvimos un momento de refrigerio con algunos hermanos y afuera pues estaba el desorden, ¿verdad? Mucho ruido, cohetes y todo. Nosotros terminamos, pero de pronto ya no escuchamos nada, no supimos a qué horas fue, pero cuando salimos estaba una tranquilidad completa. Y yo me ponía a pensar. Y nos reímos mi esposa y yo, le digo, hombre, no aguanta nada. ¿Dónde está su gozo? Pues no estaba muy contentos hace unas horas. ¿Dónde está su gozo? Yo todavía voy fresco a dormirme apenas. Pero la diferencia, hermanos, es que lo que te ofrece el mundo es temporal. ¿Verdad? Y platicando con mis compañeros de trabajo también, ¿verdad? Y dije, ¿a qué hora se durmió? Le dije, pues tales horas. ¿Y usted? No, hombre, dice, me tomé unas 6 y no, ya. Nomás traen los cohetes y me quedé dormido, le digo. Y igual le dije, te voy a decir como le dije a mi esposa, no aguantas nada. El gozo, hermanos, y es algo que quiero hacer énfasis porque la epístola está enfocada en el gozo. Es algo integral de nuestra vida y ese jamás y nadie te lo puede robar porque es una paz que Dios te da en tu interior que nadie lo puede entender, ¿sí? Nadie. Y tú a veces tratas de explicarlo, pero
La gente no lo entiende porque no tienen a Cristo, no hay un conocimiento, no están conociendo la plenitud de Cristo, que son sus atributos. El ir caminando y alimentándote de su palabra, eso te va dando sabiduría. A que si hay un problema, hay que solucionarlo. Pero, ¿qué dice el mundo? No, dime quién es, aunque se esté ahogando, ¿va? El cristiano ahí. O se está sangrando, ¿no? Si se pegó. No, dime, ¿cómo te caíste? O sea, ve, arréglalo. ¿Sí? Pero así está en la normalidad la gente. ¿Sí? Y en todos lados, hermano, ¿eh? En los trabajos. ¿Y por qué salió mal? A ver, dime. Hey, hay que arreglarlo. ¿Por qué me voy a esperar aquí? Después de que lo arregles, ahora sí, si quieres hacer una investigación periodística, la hacemos. Pero primero tenemos que arreglarlo. ¿Sí? Entonces, pero no lo entienden. Para ellos, para ti eso es locura. ¿Sí? Yo primero arreglo el problema y me siento después a platicar con mis trabajadores. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Va? ¿Qué sucedió? ¿Va? ¿Cuál fue la duda? ¿Por qué salió mal? ¿Va? Pero ya está arreglado. ¿Sí? Pero ya corregiste, ya te pusiste en acción. Y el ser humano es lo que nace. Te sientes triste, se perdió el gozo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Correr a los brazos del Padre. A decirle, Señor, ¿por qué me siento así? No sé qué hacer. Ya oré, ya leí tu palabra, me sigo sintiendo así, te necesito. Y totalmente ahora sí que desgarrar tu corazón, totalmente hacerlo pedacitos delante del Señor, que se quebrante completamente, pedazo tras pedazo, le grite al Señor con gran clamor. La oración es muy importante. Y esa oración, hermanos, el orar sin cesar es lo que va a ayudar a que esté esa comunión. Tú pierdes una comunión, se empieza a perder el gozo, porque empiezas a perder la confianza y pierdes la esperanza. ¿Sí? Así que es una parte integral de nuestra vida que nos da paz interior y aparte, hermanos, que nos mantiene en una comunión con el Padre, ¿sí? Y con nuestro Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo, trayendo una bendición que fluya dentro de nosotros para mantenernos dentro de esa comunión. Amén. Cuando tú una persona ya la ves triste y tú la conoces, tú pronto vas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Ánimo, va. ¿Qué te duele? ¿Sí? Los padres ven a los hijos diferentes y rápido. ¿Qué te duele? ¿Qué te falta? ¿Sí? Que me hagas la tarea. No, eso no. ¿Sí? ¿Qué te falta? Pronto va al papá y la mamá. ¿Qué te falta? Ves un cambio de estado de ánimo y vas. El Señor, cuando ve un cambio de estado de ánimo de nosotros, va al Espíritu Santo y te va y te dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué andas chicopalao? ¿Sí? ¿Por qué anda llorando? Ahí lavando. ¿Qué le dijeron? Y es empezar a platicar con el Espíritu. Y decirle, me siento así por esto. Se me cerraron todas las puertas. ¿Qué hago? Ayúdame. Pero empiezas a abrir tu corazón también. Y vuelve el gozo. Ese gozo que se quería ir, se vuelve a poner ferviente, caliente otra vez en el gozo del Señor. Y es por eso que hace esto, que las Escrituras que nos mantengan en el gozo del Señor, dándonos ese alimento. Escuche, número 1, el gozo está asociado a la salvación que Dios proporcionó en Cristo. Amén. De tal manera, hermanos, que nos lleva a la palabra de Dios, que es la alimentación con ella misma. El gozo fluye de Dios como un aspecto de fruto espiritual. Y en el libro de 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso nos va a ayudar a que la bendición de Dios fluya dentro de esa relación con Dios.
Pero escuche bien, la gracia del Señor Jesucristo, somos salvos por la gracia de Dios, todos. Número 2, el amor de Dios es puesto en nuestro corazón. Amén. Y número 3, y nos mandó un consolador para que mantuviéramos una comunión con Él por medio de la oración. ¿Sí? Y por medio de ello nos va a mantener en contacto con el Padre. Entonces el gozo se va a mantener vivo. Amén. La enseñanza del gozo en las Escrituras también incluye una parte importante que en Salmos capítulo 5 versículos 11 dice: pero alégrese todos los que confían en Él, den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. A ti se regocijen los que aman tu nombre. Los que aman a Dios, está el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que Él nos va a defender de todo. ¿Sí? Entonces hay una esperanza, hay un júbilo. Y dentro del júbilo sale una canción para Dios. Sale un canto de júbilo para el Señor. Y todo esto nos lleva al final a confiar en Él. Entonces, si se fija, el gozo es complementado, como dice el salmista. ¿Sí? Pero alégrense todos los que confían en Él. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que amen tu nombre. Isaías también dice: regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Todos hemos sido elegidos por Dios, hermanos. ¿Sí? Y Dios nos elige para que reconozcamos nuestros pecados y vayamos a la cruz del Calvario, ahí a sus pies, y le digamos: Señor, reconozco que soy pecador, que te he fallado desde que nací, y he hecho lo peor delante de tu presencia. Aun cuando no te conocía, tú me conocías, y tú sabes que te he fallado todo este tiempo. No te conocía, pero hoy te conozco. Hoy me pudieron enseñar quién eras tú. Y ahí es donde viene el reconocimiento, hermanos. Pero es porque el Espíritu Santo está taladrando en nuestros corazones con la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios, lo veíamos el viernes, es una espada de doble filo. Dice que penetra. La espada no es para que tú la veas y qué bonita. La espada es para introducirla, porque es un arma de guerra. Es para introducirla. Así que cualquier corazón que se sienta más duro, la palabra de Dios se introduce en el corazón y no hay explicación, no hay pero, simplemente tienes que obedecerla. Y no necesita mucha explicación, muchas de las veces nos confronta y nos duele lo que está diciendo Dios. Nos confronta y nos duele. Y se está entrando más la palabra de Dios y más difícil y complicado se nos hace. Querer decir muchas cosas, pero no podemos, porque no hay pretexto que puedas evitar delante de Dios lo que Él te está diciendo. Y ahorita usted va a poder ver esto y no va a tener una explicación para esto, ni va a tener una excusa para evitarlo, no hacerlo. Después dice que el gozo fluye de Dios con un fruto del Espíritu. El gozo fue fluido de Dios con un aspecto del fruto y del Espíritu. Para ello no se recibe automáticamente. Tenemos que ir a los pies de Cristo para reconocerle primero. No porque oraron por mí, no porque escuché un mensaje en el radio y a partir de ahí no es automático. Tienes que reconocer primero que le hemos fallado al Señor. Tienes que darle lugar al Señor. Reconocerlo como Señor, como leían la vez pasada. Como Señor. A un Señor se le da toda la honra y la gloria. Y después como Salvador. Amén. Entonces, dice otra parte de la palabra del gozo. Cristo enseñó, el gozo del creyente llega a ser mayor cuando el Espíritu pone una sensación profunda de la presencia de Dios
y te muestra y te hace sentir que Dios está ahí en tu vida. Yo no sé cuánto de usted ha experimentado esto, pero a veces no tiene explicación porque no sabes cómo lo puedes decir. Pero el que te lleva a hacer todo eso es el Espíritu de Dios. Capítulo 14 del libro de San Juan. Amén. Versículo 15 al 21. Dice así la palabra de Dios y escúchela. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El primer versículo. Allá afuera, hermanos, usted, gente que no está en una iglesia, gente que no se llama decir ni creyente, pero allá afuera hay mucha gente que te dice, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia hace dos remarcaciones, el que es hijo de Dios y el que no es. Número 2, todos conocen a Cristo. Todos conocen la Biblia. Sí. Pero ahora sí, ¿quién la obedece? Yo creo en Dios. Afuera te dicen, todos creemos en Dios. Pero la Biblia dice, Satanás cree en Dios. Así que, ¿qué explicación hay o qué pretexto nosotros podemos presentarle al Señor diciendo, tal cosa que no puedes hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecer. ¿Obedecer qué? Dice aquí el pasaje, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y no es que estés viviendo bajo la ley, no. El día último mencionaba yo una introducción acerca de la obediencia y sobre un creyente diciéndole a un tránsito, ¿por qué me paras? Si yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley. El tránsito le dice, sí es cierto, hay una infracción, porque infringiste una ley. Dijo, pero te voy a decir algo, le dice el tránsito o el policía. Si tú vives bajo la gracia, no obedeciste el señalamiento que te decía que no infringieras la ley. Así que te vamos a levantar la multa. Hay ocasiones nosotros, hermano, que podemos ir caminando con la Biblia, podemos decir que somos creyentes y podemos decir como esta persona, estoy bajo la gracia del Señor, ¿sí? Pero vives como tú quieres, haces lo que tú quieres, no amas al Señor. Porque dice aquí, y es donde no tenemos una explicación, donde no puedo levantar una excusa delante de Dios para decirle, sí te amo, pero es que el mandamiento número 3 no me gusta, no lo quiero hacer, Señor, como niño. El 4 tampoco me gusta, el 5 lo hago a medias. Y el primero, pues es que hay veces cosas que quiero primero, antes que tú. Entonces no me amas. Y esa es la parte, hermano, que la gracia de Dios nos libró de una ley, para que no fuera una obligación la de nosotros decir, y esto lo vives afuera, hermanos. Llega Semana Santa y afuera te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia porque hoy nos toca hablar de los mandamientos, hoy nos toca hablar de las 7 palabras, hoy nos toca no sé qué y esto y lo otro. Ah, qué bueno, excelente, pues qué bueno que vas a la iglesia. ¿Y siempre vas? No, voy cada Semana Santa. Ah, okay. Pero me sé todos los mandamientos, te los digo, y sin ver la Biblia. No, pues si no es una canción, ¿verdad? Y se enojan, va, porque a ese le digo, no, pues hasta el diablo se lo sabe. Ah, ¿por qué me dices diablo? No te estoy diciendo a ti, le digo que él también se lo sabe. El punto es obedecerlos, ¿sí? Ser hacedores de la palabra. ¿Cómo sabe usted
que su hijo lo ama, que su hija la ama, que su esposo la ama o que usted ama a su esposo. ¿De qué manera se da? No me vaya a decir, pero ¿de qué manera se da? Pues usted sabe que hay algo, ¿sí? O que hay un momento, ¿sí? O que hay una forma de que se pueda ver que el amor de Dios, que el amor del ser humano ahí está. Bueno, ¿cómo se va a dar cuenta que el amor de Dios está en usted? Usted va a decir, pues es que no puedo ver a Dios, ¿cómo puedo decirle? Pues siempre le digo que lo amo. Sí, está bien, pero vamos a la Biblia. Si me amáis, guarda los mandamientos. Ese es el primero. Si me amáis, guarda los mandamientos. Nada más, va a empezar. Número 2, versículo 16. Yo rogaré al Padre, dice Jesús a sus discípulos, y os dará un consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, escuche bien, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, escuche bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré, dice, en él. Si el Señor se empieza a manifestar, hermano, en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? El gozo va a estar, hermano, al tope. Digan lo que le digan, usted simplemente va a ponerse en acción. Un diagnóstico y le van a decir que se cuide, en acción, a cuidarme. Pero nada de lamentos, ni depresiones, ni ir a encerrarme al cuarto y que nadie me vea. No, yo tengo que seguir. Hay un diagnóstico, gloria a Dios, ahí está el Señor. Ahí te lo pongo, me dieron un diagnóstico. No es favorable, no me gusta, y yo creo que ni a ti. Pero, si estoy aprendiendo que para el vivir es para ti, y el morir es una ganancia, pues créeme, Señor, si lo puedes adelantar, que mucho mejor. Hay mucha gente, hermano, que como iglesia, ya sea grande, ya sea una enfermedad que está padeciendo por años, ahí sí en su corazón hay veces que yo los escucho orar y dicen, Señor, si es posible, llévame, pero que sea tu voluntad, no la mía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está batallando. ¿Por qué? Porque pues al final sentimos, ¿no? La enfermedad, ¿sí? El desgaste del cuerpo. Pero por eso mismo, hermano, ese gozo es el que nos va a mantener hasta el final. Ese gozo nos va a mantener al final, a no renegar, ¿sí? A no perder la fe, a no perder la esperanza en Cristo. Usted ve la historia de Job. En algún momento usted ve el momento, después de tener todas las situaciones que le vinieron y de venir una enfermedad que su piel se le caía porque se rascaba con piedras. Y aún la esposa y los amigos, porque era lo único que le quedó, todos los hijos e hijas, todos murieron, todos los que le ayudaban, los siervos, todos murieron, todos se le fue quitado. Y esos que quedaron le decían, maldice a tu Dios, mira, te está castigando, maldícelo. Y él solamente guardaba y esperaba. Y el momento más hermoso, hermanos, que yo puedo ver un gozo del Señor en él, es cuando él le dice, Señor, yo te conocía de oídos, pero ahora te puedo ver. Ahora sé quién eres. ¿Por qué? Porque se le presentó.
en ese altar, de quebrantamiento de él, después de que todos lo dejaron solo. Dice el salmista, hermanos, que nuestro gozo está porque sabemos que Dios nos defiende del mal. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando Satanás fue y se presentó en la presencia de Dios, y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Quién como él? ¿Y qué le dice el diablo? Como usted lo vive a diario. Pues sí. Pues estás yendo a esa iglesia. Pues sí, te está yendo bien. Pues sí, estás de la mano de Dios. Pues ¿quién no? Pero no lo hace, ¿va? Nomás te está ahí achacando. Satanás le dice: pues sí, pues lo tienes chiflado. O sea, quítale algo y vas a ver que va a renegar de ti. Ve y hazlo. Fue y hizo lo que tuvo para mostrar a Satanás que el gozo del Señor se iba a ir de él y iba a renegar de la existencia de Dios y de su vida. Hijos, hijas, siervos, todo en la primera instancia. Dice que la Biblia que todavía ni siquiera terminaban de decirle que sus hijos habían perecido cuando ya venía otro siervo y le decían: yo solamente quedé vivo, todos los ganados, todos tus siervos, todos murieron por otro pueblo, y si solamente a mí me dejaron con vida para venir a decirte. Y llegaba otro y le decía otra cosa, y llegaba otro y le decía otra cosa. Dígame usted si eso no es locura. Y así afuera nos ve la gente. Está loco, o sea, tantas cosas que le están pasando. Se quedaron sin trabajo. Los hijos los corrieron de la escuela. Los hijos también se perdieron su trabajo. Y usted puede imaginar mil cosas. Le dieron un diagnóstico y les queda poco de vida. El Señor se los va a fulminar. ¿Sí? Así piensa la gente. Pero el Señor está haciendo una voluntad que ni tú ni yo conocemos. ¿Sí? Y que el Señor se va a manifestar de una manera que no va a tener una explicación para mucha gente. Porque después, ¿qué dice la Biblia? Después al final de Job, dice: todo fue multiplicado. Tenía 10 hijos, tuvo 20. Tenía, usted póngale, 100 criados, tuvo 200. Tenía 5,000 ganados, tuvo 10,000. Y así sucesivamente. Para que vieran la mano del Señor. Y Job jamás renegó de Dios. El gozo de Dios ahí estaba. Por eso decía al principio, es una integridad dentro de nosotros, ¿sí? En la salvación. El vivir en Cristo es muy importante para nosotros. Por eso cuando el Señor nos da en su palabra que busquemos primero a Él, ¿sí? Que nos agarremos de hacer su voluntad, es por la razón de que el Señor no quiere que se apague ese gozo para que podamos seguir haciendo lo que el Señor nos ha dejado en la gran comisión. Amén. Así que sigue diciendo el versículo número 21, terminando, dice, cerrándolo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, es una parte importante, hermanos, saber que te aman. ¿Por qué? Porque usted lo puede ver en los novios. ¿Cuántas veces se preguntan: ¿me amas? ¿Y me amas? ¿Y me amas? ¿Y me amas? Recién casados: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Sí? Y después ya no les pregunto. Pero así estamos muchos con Dios. Cuando recién venimos al Evangelio: ¿y me amas, Señor? Me siento solo. Me siento que chico palado ahorita. O sea, me siento triste. ¿Te has ido? Señor, ahí estás. O sea, pero pasa el tiempo. Pensamos, estudiamos y pensamos que tenemos la sabiduría en nosotros. ¿Sí?
cuando nosotros pensamos, hermanos, a veces es un peligro, ¿sí? Porque has estudiado la palabra, has estado en una iglesia, has estado en otra iglesia y sigues alimentándote del Señor. El Señor te está guardando. No nos enderezamos. El Señor nos da su oportunidad. Y Él está esperando que en algún momento y en alguna iglesia y en algún rincón de la República tú vuelvas a su camino otra vez. ¿A qué horas? ¿Y a qué horas? ¿Y a qué horas? Te sigues comportando como un niño. Ya, deja de estar tomando esa leche. Tú ya eres para que fueses un maestro, ya empezaras a enseñar la palabra. Obviamente desde la casa, para empezar por la casa. Pero la exhortación del Espíritu de Dios, hermano, es para que el gozo no se apague, pero tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios. No puedes quedarte ahí en espera de que algo más suceda o caiga del cielo, como dicen. No, ya tienes la palabra, ahora tienes que hacerla. Tienes que ser hacedor de la palabra. Dice aquí en el versículo número 15, ahora que quiero que veas muy rápido, ahí mismo San Juan, capítulo 15, dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice, hermano, a sus discípulos, ya les he dejado la enseñanza de mi Padre que Él me ha dado a mí. Sus mandamientos aquí están y ahora yo se los deposito en ustedes. Y les dice, mi Padre es el que va a labrar aquí, esta tierra. Y ustedes son los pámpanos que van a dar fruto. Pero tienen que estar aquí, en esta tierra que era Jesús. Dice, porque yo estoy dejando que mi Padre me labre. Y sigue diciendo el capítulo, que si nosotros nos salimos de Cristo, nosotros por sí mismos no podemos generar frutos. ¿A cuáles frutos se está iniciando que tengamos? Estamos hablando del Espíritu Santo, hermano. Entonces, hay frutos del Espíritu Santo. Y quiero que usted lo vea en el libro de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versículo número 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, del cual nos está hablando acá, hermanos, ¿sí? Todo pámpano que no lleva fruto y se será quitado. Y el fruto es del Espíritu. Entonces dice acá, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, no su amor, es el amor de Dios. Por eso estamos hablando frutos del Espíritu. Amor, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. Todos estos frutos, hermanos, tenemos que adquirirlos por el Espíritu Santo. Ahí están. Y conforme Dios los va desarrollando, tú los vas a ir sembrando en la demás gente que tú tienes y que el Señor está poniendo en tu camino. Tú le vas a enseñar. Si tú tienes hijos pequeños, tú les vas a empezar a enseñar lo que es el amor de Dios, ¿sí? Lo que es tener paciencia, lo que es ser humildes, lo que es ser templados con la situación de lo cual vivimos. Pero hay una templanza en nosotros. Cuando hablamos de temple, hermano, es que no te pones desconfigurado, como siempre digo yo esa palabra, ¿sí? Descontrolado. Hay un dominio propio dentro de nosotros porque el Espíritu de Dios ahí está. Pero cuando no hay un dominio propio, cuando no hay paciencia, cuando no hay mansedumbre, mucho menos humildad, hay más arrogancia, hay más odio. Por eso, sin Cristo, por eso dice, si tú te mueves de lo que es la vid verdadera, tú como pámpano, tú solito no puedes hacer frutos. Tú solo no puedes decir, voy a amar a Dios. No, porque dice Romanos, ni siquiera por aquí pasa que hay un Dios. Dios para ellos mismos es yo mismo, porque yo hago mi voluntad y yo obedezco lo que yo diga. Entonces, son dioses a sí mismos, porque hacen el favor de ellos mismos y la voluntad de ellos mismos para vivir para ellos mismos.
ni para amar a Dios, ni para amar al prójimo. Que en eso consta los dos principales mandamientos. Así que, hermanos, regreso a Filipenses, capítulo 1. Filipenses les expresaba en el capítulo 15, ya lo vimos de San Juan, dice la palabra de Dios, dice, Cristo enseñó que la plenitud del gozo está inseparable y unidos a la permanencia del creyente en su palabra, el amor de los demás, la obediencia de sus mandamientos. La plenitud de Cristo, hermano, lo hablábamos hace tiempo, donde la plenitud de Cristo se refiere a todos los atributos del Señor. Y los atributos de Dios, dentro de todo esto, hermanos, está el amar. Y por eso todo está concentrado en lo que es el amor, ¿sí? Por eso dice, en estos dos mandamientos se concentra todo. Las leyes y la de los profetas. Ahora sí que, como le dijese, normas, leyes, estatutos, todo está concentrado en buscar y amar a Dios en obediencia, no de palabra, en hechos. Y en hechos es ser hacedores de la palabra, demostrando que amamos al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, estos meses de diciembre, dejábamos unos taquitos ahí en el hospital materno. Y hace 2 años que no hemos ido porque en diciembre todos se pelean por querer dejar un taco. Y en el trabajo también se juntan todos los profesionistas y van y dejan algo, juguetes o tacos o ropa. Y yo le digo, hey, ¿y lo hacen cada mes? No, ¿qué te pasa? Esta es la labor del año. Es porque ellos deciden, ellos creen que así está bien. Por eso la palabra de Dios dice, no es por obras, no han sido salvos por obras, para que nadie se gloríe. Se sienten gloriados por lo que han llevado, pero en realidad lo hicieron porque todo el mundo lo hace y para que todo el mundo lo vea. ¿De quién nos podemos acordar en los evangelios? Los fariseos. Se ponían aquí en la esquina de Fuente Y con San Andrés y empezaban a orar, oh Dios altísimo, y toda la gente lo miraba. Les gustaba que los halagaran, que los vieran, que los reconocieran. ¿Sí? Entonces, hay una parte, hermanos, que el gozo del Señor nos lleve a hacer la palabra de Dios y a hacer los mandamientos. Dice, si guardas mis mandamientos, me amas. ¿Sí? Yo voy a estar en ti, tú en mí. ¿Sí? Y nuestro Padre nos va a amar y su Espíritu nos estará enseñando. Entonces, esa comunión no va a desaparecer el gozo. Y que ese gozo nos va a llevar a hacer lo que el Señor nos llama en su palabra, su voluntad. Amén. Entonces, Filipenses, hermanos, que estábamos leyendo versículo número 5, capítulo 1, versículo número 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice Pablo, estando yo persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor, hermanos, va a venir. Y va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y para que eso suceda, quiere decir que el corazón de todo creyente debe estar en gran gozo. ¿Sí? Debe estar alegre, cantando salmos, hablando del Señor, de que Él pronto está a la puerta. Y en la mañana en la oración les decía, si esto lo estuvo expresando Jesús en el siglo I, ¿sí? Que iba a venir. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos dicen, ahí voy para tu casa? Imagínense que yo le diga, hermana, ahí le caigo a las 3. Ahorita se vino y la casa está volteada al revés, ¿va? Es un ejemplo, yo sé que no, eso no sucede, pero
Usted va a llegar a la casa y la va a dejar igual. Digo, y no porque vaya yo, pero puede ser cualquier otra persona. Y que le diga, oye, voy a ir, ¿cómo ves? Ahí te caigo, hermana. ¿Sí? Para un cafecillo. Bueno, así en Cristo, Jesús les dijo, tranquilos, voy, pero vengo pronto por ustedes. ¿Sí? Pero quiero que se mantengan en el gozo que les he dejado. Entonces, ¿por qué? Porque nos quiere encontrar todos y terminar la obra de la cual inició Él, hermanos. Encontrarnos y terminar, perfeccionar la obra y poder llegar al cielo con Él. Sigue diciendo, versículo número 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, dice, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia del Señor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo, hermanos, en la oración que estaba haciendo por esta iglesia de Filipenses, de Filipos, de la ciudad de Filipos, era, hermanos, un gran gozo, y diciéndoles, pero ustedes sigan adelante, manténganse, porque ese amor los va a llevar a mantenerse irreprensibles para cuando Él venga. Y ese es el mejor deseo, hermanos, de todos nosotros también, de estar listos para cuando Él venga o para cuando Él nos llame. Estar preparados todos los días. Versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, les dice Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor, son mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo, hermano, usted sabe que lo aprisionaban por llevar el evangelio. La iglesia se sentía, pero al llegar las cartas, como les está escribiendo aquí Pablo, dice, ahora veo que ustedes se animaron más y ahora siguen ejerciendo el repartir la palabra. Se animaron, no se detuvieron, siguieron adelante, porque Pablo le estaba diciendo, desde aquí yo estoy pidiendo por ustedes, y si a mí me agarraron aquí, ustedes no se detengan, ustedes sigan el evangelio. Muchas de las cosas, hermanos, a veces pensamos que nada más nos sucede a uno, y todos se detienen. No, esto tiene que seguir, hermanos. Esto tiene que seguir. Esto no se tiene que detener. Y lo hemos experimentado desde que abrimos aquí. Hubo un tiempo donde fallecieron familiares muy seguidos, no estábamos aquí, pero yo les decía a los hermanos, usted abra la iglesia no tiene que estar cerrada, y la iglesia tiene que hacer sus cultos, aunque yo no esté, le digo, pero tiene que predicarse la palabra, se tiene que orar, se tiene que hacer las oraciones. Y me decían, y aunque yo no esté, le digo, la iglesia tiene que seguir. Y eso, hermano, es porque Pablo nos enseña día a día que la obra no puede parar si uno no está. La obra tiene que seguir. Por eso la demanda de la palabra es para todos, hermanos. No es para uno solo, es para todos. A todos nos llama a hacer la función de lo que es la gran comisión, llevar el evangelio. A quien, a uno, al que está, no, a todos. Y dice, hacer discípulos. Imagínese usted, ¿conoces a Cristo? Sí. Ok. Bueno, adiós. Tienes que ir con un gozo del Señor. ¿Conoces a Cristo? No lo conozco. Te voy a explicar la gran historia de tu vida. Y le vas a empezar a explicar. Es como tú le platicas
y lo he mencionado también mucho, a los niños. Tú le tienes que decir, y un gran pez. Y le estás diciendo que está grande. Porque si tú le dices, y un gran pez, el niño va a estar distraído, volteando a la ventana. Hijos, había un gran pez. Todos, y ya les vas a llamar la atención. ¿Sí? Y remábamos sobre el mar en una lancha pequeña. Y los niños empiezan a imaginar todo eso. ¿Sí? Y no se caían porque se meten en la historia. ¿Sí? Hay hermanos en Cristo Jesús que a veces tenemos que explicarlo así. Y por eso son las enseñanzas que tenemos en la iglesia. Si véngase usted a una enseñanza tal día y usted va a aprender, ¿sí? Y no quiere decir que, me siento mal. No, necesitamos todos aprender de Cristo, pero todos tenemos una forma de aprender. Algunos somos visuales, algunos con escuchar solamente, algunos necesitamos ademanes para decir, era grande. Amén, hermano, ya lo entendí después de tantos años. Era grande, hermano. Era grande, hermano. ¿Sí? Si yo le digo, tan grande es el amor de Dios, va a decir, pues si yo me quedo hasta ahí en el canto, va a decir usted, pues sí, es grande. Pero ¿qué dice el canto? Tan alto que no puedo estar arriba de él. Entonces ya tú te empiezas a pensar, caramba, es cierto, no puedo estar arriba de Dios. Y dice, tan grande es el amor de Dios. Tú dices, es grande el amor de Dios. Entonces jamás me voy a salir de él. O sea, quiero estar en él, ¿sí? Y el gozo se sigue manteniendo. Y usted como iglesia, así como nos ha llevado Efesios a entender la responsabilidad y lo que tenemos que hacer como iglesia para mantenernos una iglesia sin mancha, ahora estamos viendo una iglesia de la cual obedecía, de la cual mostraba su gozo y de la cual estaba al pendiente. Sí, estaba preocupada por lo que le pasaba a Pablo, pero Pablo sabía que solamente escribiéndoles y mandándoles la carta, sabían que ellos se iban a levantar. Y esto sucedía. Había una gran confianza. Dice la historia de esta carta que Pablo y la iglesia hubo una gran comunión, de gran amistad, dice, de una gran amistad, que todos se contaban. Y estaban al pendiente los dos mutuamente. Él de la iglesia de él. Donde quiera que anduviera, en la cárcel que estuviera, mandaban la ayuda. Y las oraciones, claro. Entonces, había una gran conexión, a pesar de que usted sabe hoy en día, pues no está el celular, no están las redes. Usted sabe que antes era, pues córrele hermana, oye, y avísela ya a la hermana de 5 colonias que la iglesia va a abrir. Ahí va la hermana corriendo hasta allá, ¿sí? Días y horas. Así, en ese tiempo la gente se movía. Entonces, imagínense en llegar allá para avisarles y decirles que ya estaba Pablo mandando las cartas, que tranquilos, él estaba bien. Sí, le habían dado una tranquiliza, pero él está bien y está gozoso. Entonces la iglesia otra vez, pues vamos a seguir predicando, que no se detenga la predicación. El gozo se volvía a activar fuerte, ¿sí? No era como Éfesos, no era como Corintios, como los romanos. Duros. Entonces, hermanos, para terminar este capítulo, versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cuáles mensajes usted ha escuchado? Pues yo creo que todos esos o hasta más. Pero el conocer la voluntad de Dios en los mensajes, hermanos, eso es lo que Dios quiere, que no se nos olvide.
El Espíritu Santo, al repartir la palabra de Dios en nuestros corazones, es hacernos recordar quién es Cristo, qué es lo que quiere Cristo y cómo quiere que vivamos. Y que no solamente decir lo amo, demuéstraselo, ¿sí? Si dices que vives bajo la gracia, sé obediente en todo lo que la Biblia dice. No el hombre, la Biblia. Lo que la Biblia dice. Versículo número 19 dice, porque sé que por vuestras oraciones, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí una liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por mi vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, en algún momento, como aquí en la Escritura, también lo expresó. Pues ya me quisiera ir con el Señor, sería mucho mejor. Pero bueno, el Señor decía, todavía no, Pablo. Hay que seguir aguantando otro ratito, ¿sí? Y así a nosotros. Si en algún momento de nuestra vida se lo hemos pedido al Señor, el Señor ha dicho, tranquilo, todavía tienen mucho que hacer aquí. Tienen mucho que hacer. Y el Señor nos presta vida para esa labor. Amén. Así que sigue diciendo por último ya, 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vayas a veros, a que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo para que creáis en Él, sino también para que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo, hermano, escribe desde la cárcel y le empieza a explicar a la iglesia que ellos tienen que seguir el Evangelio, aunque él ahorita en ese momento no lo estaba haciendo. Dijo, ustedes no se detengan, ustedes que la obra siga y que el Evangelio se siga esparciendo. Pero también les explica al final, oigan, pero miren, yo estoy aquí. Puede pasar esto para ustedes también, pero usted siga haciéndolo, ¿sí? Que así como estoy, puede llegar a estar usted. Porque así como estoy ahorita, dice, y estoy padeciendo ahorita. Y le explica, vamos a padecer por su nombre. En ningún momento el creyente, hermanos, al venir a los pies de Cristo, jamás, y si se lo han dicho, ahí es donde está la equivocación, pero jamás se le ha dicho que no se va a padecer. Mismo Jesús le dice a sus discípulos, por mi nombre van a padecer. Yo vine al mundo y la luz no fue recibida. Los suyos no le reconocieron. Dijo, y si a mí no me reconocieron, a todos los que me sigan jamás los van a aceptar. Así que no se ponga triste si no lo invitaron a la posada en su casa. Ya saben que está en Cristo, ¿sí? Si el fin de año no le hablaron para ir a tronar los cohetes o comerse la uva ahí en su casa, pues ya saben que está en Cristo. Por eso hace muchos años lo tuvieron que deslindar y desterrarlo de la familia. ¿Por qué? Porque no coteja lo que hablamos contra lo que ellos hablan. Y si el día de la rosca pasó lo mismo, son puras tradiciones, hermano, ¿sí? Ahí viene el otro tiempo de la Candelaria, no sé cómo se llama. Y si también nos lo invitan, hermano, esté tranquilo, ¿sí?
Acuérdese que la Biblia nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía ya no está aquí, ahora está en los cielos. ¿Sí? Si el Señor está haciéndolo a usted como un discípulo verdadero, a ser hacedor de la palabra, tiene que mostrárselo a Él, a nadie más en la tierra, a Él, de que usted va a ir a ser discípulos, llenándose de los frutos del Espíritu, mostrando esos frutos, no su persona, los frutos del Espíritu, para que el amor de Dios se siga manteniendo en usted, en esa gran comunión. Y como dice Efesios capítulo 5, dice, ser imitadores de Cristo en el amor de Cristo. No te dice más. Sea imitador en el amor de Cristo. Así que ame a Dios, como dice ese primer mandamiento, pero dice también ame a su prójimo como a sí mismo. Y así como dice, si amas en verdad a Dios y no amas a tu hermano, dice, eres mentiroso. Tienes que amar a Dios y amar a tu hermano. ¿Sí? Dice, no contiendas ni iras, sino, dice, con un saludo afectuoso, con una oración, si hay algún conflicto, ¿sí? Si hay alguna situación de tristeza, si hay un momento de dolor, dice, únete con tu hermano, llora con él si hay que llorar, ríe con él si hay que reír. Si está padeciendo por algo, padece con él, ¿sí? Pero todos en un mismo sentir, porque dice Efesios también, en un mismo Señor, en un mismo Dios, en una misma fe y en un mismo espíritu. Todo en una sola punto, que es Dios. Y por eso, hermanos, el Señor, que vamos a estar viendo esta epístola, ahorita estuvo enfocada mucho en la oración que estaba haciendo Pablo, con ese gran gozo, y anunciándoles que no se perdiera ese gozo, dándoles o mostrándoles que a pesar de que él estaba en la prisión y escribiéndoles, el gozo no se le había ido. Con gran gozo dice, estoy orando por ustedes. Y no se detengan en la predicación, usted siga predicando el evangelio, aunque yo esté aquí. Créame, hermano, que usted, el vivir eso, y póngalo de ejemplo de su familia. Usted siéntese con su familia y dígale a su familia, mira, he estado aprendiendo del Señor más y más, pero una cosa quiero que ustedes también aprendan de Él, porque el día que yo parte, ¿sí?, me gustaría que ustedes siguieran con el linaje de los demás hijos, de los hijos, enseñándoles a Cristo. El día que yo parta, que el mensaje del Dios siga extendiéndose en cada uno de nosotros. Que no se corte el linaje por el pecado. Usted sabe que hay familias que se cortan de tajo por el pecado, ¿sí? Entonces, que no se corta de tajo nuestra familia, que siga aprendiendo y que siga enseñando quién es Cristo. Y que el gozo del Señor jamás se apague, pase lo que pase. Amén.